Así también está con nosotros Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en México. Agradecemos la presencia del equipo de trabajo del PNUD por su apoyo y por hacer posible este evento. Así también agradecemos la presencia de las y los senadores que se han dado cita con nosotros. A todas y todos ustedes les damos la más cordial bienvenida. A continuación tiene la palabra la senadora Nancy de la Sierra. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos, compañeras y compañeros senadores. Agradecerle especialmente a Lorenzo Jiménez de Luis, quien no solamente en esta ocasión nos ha acompañado, ya hemos tenido posibilidad de encontrarnos con el lanzamiento del proyecto que muy pronto conoceremos, estas prácticas municipales que tanta falta hace reconocer para que otros estados puedan replicar y entonces cambiar, sí, esta visión de hacer las cosas diferentes, pero además agradecerle esta paciencia que nos ha tenido a todas y a todos los senadores. Tuvimos un esfuerzo la semana pasada que no logramos concretar, pero creo que el día de hoy agradezco no solamente a mis senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios que estén aquí, sino a sus equipos, porque se irán integrando. Sé que hay muchas actividades, pero también es tiempo de poner un poquito de espacio a lo que queremos lograr con esta capacitación, que no es otra cosa que buscar concientizar a las y los senadores del trabajo tan importante que tenemos, que muchos ya lo han adoptado, como me comentaba el senador Marín en una iniciativa que presentó, como lo está haciendo Bolaños también, ya hablando mucho de la Agenda 2030. Si logramos armonizar en los estados, y comparto con ustedes, hemos invitado a los presidentes de las mesas directivas de todos los congresos locales a integrar a un miembro o dos, los que ellos decidan, de sus congresos a estas mesas de trabajo. Creo que va a ser muy enriquecedor lo que podamos hacer, porque una cosa es buscar este enfoque y legislar con objetivo de Agenda 2030 para que entonces de manera municipal y por supuesto en los estados se pueda implementar políticas públicas que nos permitan ser y avanzar en esto que sin lugar a dudas es un compromiso que México adquiere desde 2015 y que tiene que ser una realidad para el 2030. Así que bienvenidos sean todos ustedes, agradezco su presencia en esta capacitación que vamos a tratar de ser muy rápidos. Algunos si tienen hambre ahorita les van a pasar unos bocadillos que mandamos a hacer para que no hubiera pretexto. No hay comisiones, no hay inauguraciones de eventos, es la hora de la comida, trajimos algo para entretenernos en cuanto a la alimentación, pero busquemos aprovechar a la gente de PNUD, a todo el equipo que ha sido muy flexible de transmitirnos esto que es la manera adecuada de legislar con objetivos de la Agenda 2030. Así que muchas gracias a todas y a todos por integrarse. Gracias al senador Mancera, al senador Marín, a la senadora Mercado, por supuesto, por estar aquí, también a todos los que están por allá, Antares, gracias, senador Abreu, y se van a ir integrando poco a poco. Sabemos que también nos da dificultad la subida en el elevador de este salón, que parece gracioso, pero no lo es, nos cuesta mucho trabajo llegar todos a tiempo, pero estaremos trabajando a lo largo de estas 2 horas, que no quise retrasar más el inicio de esta capacitación, para que todos podamos a las 4:30 poder asistir a otras actividades que tenemos comprometidas. Muchas gracias y de verdad por el respaldo, el trabajo que estamos haciendo en este grupo, que no tiene otra intención que buscar a través de las ideas concretar iniciativas que nos permitan reflejar que sí nos importan estos 17 objetivos y que sí estamos dispuestos a que México cambie y que lo haga a través, en primer lugar, de su legislación y por supuesto de la implementación de políticas públicas. Así que les agradezco mucho y muy buena tarde. Agradecemos las palabras de la coordinadora del Grupo de Trabajo de la Agenda 2030. Hace ahora uso de la voz el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en México, Lorenzo Jiménez de Luis. Sí, buenas tardes, senadoras, senadores, querida senadora Nancy de la Sierra, colegas del equipo del PNUD de la Oficina de México, señoras, señores que nos acompañan hoy. Yo creo que de entrada tengo que decir que la senadora de la Sierra ha sido extremadamente generosa en sus palabras
En realidad somos nosotros desde el PNUD México los que estamos sinceramente muy agradecidos con el Poder Legislativo y sobre todo con el Senado por haber depositado en nosotros esa confianza, de suerte que podamos hacer nuestro trabajo acompañándolos a ustedes, a todas y a todos, a hacer el vuestro. Y eso creo que hay que subrayarlo y hay que ponerlo en valor porque realmente es muy importante. En el 2015 México suscribió, junto con la inmensa mayoría de la Comunidad de Naciones, más de 190 países, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en ese mismo momento, el Senado mexicano ya asumió el compromiso de promover estos objetivos y esta agenda que, si ustedes me lo permiten, no es muy diferente a lo que es su tarea de legislar, porque en mayor o menor medida gran parte de la legislación que se promueve y se produce desde las cámaras y en concreto desde el Senado, pues tiene una vocación de mejora de la situación del país en todas sus dimensiones y ello pues coincide en gran medida con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. De modo que no es muy diferente a lo que ustedes hacen cotidianamente. Sin embargo, sí que es importante saber que legislar con enfoque de objetivos de desarrollo sostenible y con enfoque de Agenda 2030, a pesar de ser algo que se hace cotidianamente, es necesario saberlo. De ahí que estas capacitaciones sean importantes para que en su quehacer diario se sepa que se está promoviendo algo que no es baladí. Es algo que ha sido suscrito por México y que se convirtió, en el momento en que se suscribió, en una política de Estado, porque tiene una duración temporal de 15 años, desde el 2015 al 2030, y eso va a llevar implícito el hecho de que varios ejecutivos o varios gobiernos tengan que suscribir esta agenda. De modo que, en ese sentido, yo quisiera realmente agradecer a Nancy, a la senadora de la Sierra, por asumir el liderazgo de esta comisión, que a su vez también, en el fondo, lo que hace es un papel, dotar de coherencia, por así decirlo, al Senado en su compromiso adquirido y luego en el equipo de trabajo que promovió y que constituyó y que instituyó, y después también, como no, agradecerle el hecho de que, muchas gracias, nos haya permitido acompañar al Senado, como decía en las palabras introductorias, a la hora de llevar a cabo estas capacitaciones y, en definitiva, el poder acompañarlos a todas y a todos en ese esfuerzo por legislar de una manera muy particular, orientándose en un compromiso que suscribió el Estado en el 2015. De modo que desde esa óptica o desde esa perspectiva, la razón de ser que tiene en estas capacitaciones es simplemente tratar de hacer de suerte que se ponga en valor la importancia de legislar. Yo creo que, como senadoras y senadores, ustedes saben claramente que lo que tienen en sus manos no es cualquier cosa. Lo que sea el devenir de México en los próximos 6 años, pues está en gran medida en sus manos. Y en ese sentido, yo creo que es importante saber que lo que se suscribió en el 2015 lo suscribió México. Hay una tendencia natural, no solo en México, en todos los países, a pensar que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un compromiso del Gobierno, es decir, del Ejecutivo. Y la verdad es que eso es una falacia. El compromiso es del Estado mexicano. Y, por tanto, las obligaciones suscritas por el Estado mexicano, como no puede ser de otro modo, y como ustedes saben muy bien,
implican, involucran y obligan al Ejecutivo, naturalmente, pero también al Legislativo, al Poder Judicial, a la sociedad civil, a la academia, en fin, a todas las fuerzas vivas que integran el Estado. Pero me van a permitir que sea un poquito osado si les digo que, contrariamente a lo que se puede pensar, y que no es otra cosa, como decía antes, que la obligación o el peso, el gran peso del cumplimiento de estos objetivos recae en el Gobierno, a mí me parece que es mucho más importante el papel del legislativo, es decir, el papel de ustedes, de todas y todos los que estáis aquí hoy, recibiendo estas capacitaciones, porque en el fondo los gobiernos van pasando, pero las leyes tienen una vocación de permanencia, tienen una vocación de ir más allá y de abarcar pues, aquellos aspectos y aquellas dimensiones que muchas veces el Ejecutivo pues no está en condiciones de abarcar, o no llega, o no puede llegar en su función de gobierno. De modo que, en ese sentido, yo siempre he creído que las políticas públicas tienen su razón de ser en los legislativos. Cuando ustedes legislan, eso tiene un efecto cascada, eso permea, y eso, la vocación es universal para todos y todas las mexicanas y personas que viven en México. Y de igual manera también debe tener un efecto rebote desde la base, desde lo local hacia arriba. De ahí que, sin duda, habréis escuchado hablar del informe de desarrollo humano que elaboramos en México para México y que se llama Transformando México desde lo local, porque, como hablábamos con la senadora de la Sierra hace unos minutos, si bien es cierto que hay una legislación federal innegable, también es cierto que las necesidades locales no hay actores en mejor posición y disposición para conocerlas y abordarlas que el legislador local, es decir, desde las municipalidades, y en ese sentido, por tanto, la labor legislativa es complementaria. Yo por eso quisiera hacerles ver, y con esto termino, que su responsabilidad no solo es la de legislar con enfoque de Agenda 2030 y de objetivos de desarrollo sostenible a nivel federal, sino también la de promover el que los legisladores a nivel local estén en condiciones de reflejar la legislación que se produce aquí a sus niveles, de suerte que cuando llegue el momento de evaluar el estado del cumplimiento de estas metas, la sintonía entre lo federal, o mejor dicho, me van a permitir, cuando digo federal muchas veces estoy hablando de federal en el sentido estatal, porque siendo mi país un país no federal, cuando decimos estatal nos referimos a la nación. De modo que lo que quiero decir es, cuando se legisla a nivel nacional y se permea a nivel federal, en el caso de México, eso tiene que tener una traducción a nivel local y viceversa. De ahí que la responsabilidad de esta Cámara, del Senado, sea extraordinaria, y que nos parezca que su función de seguimiento, de control del Ejecutivo, una función además que tiene una dimensión brutal en materia presupuestaria muy importante, y que naturalmente va a tener una traducción en materia de logro de estos objetivos, creo que requiere del convencimiento de todos y todas de que también hay que abordar lo local, de que esto es estatal, subnacional y local, a los efectos de darle esa globalidad tan absolutamente imprescindible para que se cumplan los objetivos. Yo termino ya agradeciéndole a Nancy el haber tenido la amabilidad y la cortesía de invitarnos a acompañarlos, de tratar de ver y de hacer de suerte que se comprenda un poquito mejor qué es legislar con vocación de objetivos de desarrollo sostenible o con objetivos de sostenibilidad del desarrollo y de Agenda 2030, pero como digo, termino como empecé, no es muy diferente a lo que hacen ustedes todos los días. Ustedes legislan en pos
del bienestar de todos y todas los mexicanos y las mexicanas. Y eso es lo que quiere decir la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible suscritos por México. México asumió un compromiso a nivel nacional que tendrá que sumarse al compromiso del resto de las 193 o 194 naciones que lo suscribieron, pero la realidad es esa. Si se quieren lograr estos objetivos, el legislativo tiene un papel preponderante y un papel clave. Y ese papel es lo que yo quisiera que ustedes se creyeran. Porque si hacemos esto como corresponde, desde la iniciativa y el impulso que le puede dar el legislativo a la Agenda 2030, estoy íntimamente convencido de que México estará en las mejores condiciones de cumplir con estos objetivos, que no son fáciles, pero que no son otros que los que se ha trazado el propio Estado mexicano a la hora de suscribirlos. Muchas gracias. Muchas gracias al representante residente del PNUD en México. A continuación vamos a dar inicio a la capacitación. Adelante. Pues buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por darnos de su tiempo para llevar a cabo esta capacitación. Nancy de la Sierra, muchas gracias por la invitación. Gracias a tu equipo. No me escuchan, ¿verdad? Gracias. La idea es compartirles hoy un poco nuestra lectura de la Agenda 2030 y cómo hemos analizado que podría incorporarse en la actividad de esta legislatura. Voy a pasar la palabra, soy Anabel Sulmont, de PNUD, estoy con mis colegas Stefanus Visser y Maite García. Y los tres les vamos a compartir una breve presentación sobre lo que no es la Agenda 2030. Muchas veces vemos esta agenda como una carta de buenas intenciones, poco operable, que difícilmente se contextualiza. Entonces, un poco desmitificar esas ideas para luego ya entrar en lo que sí es la Agenda 2030 y lo que las herramientas que nos puede proporcionar para apoyar la actividad legislativa. Y finalmente les presentaremos una publicación que creo que todas y todos tienen ahorita en sus manos, que se les entregó, que es esta guía de legislar con enfoque de Agenda 2030. Esta guía es sumamente coyuntural, se dirige a esta legislatura y se compone de 8 propuestas de acciones concretas que se podrían llevar a cabo para justo fortalecer la actividad legislativa con un enfoque de desarrollo sostenible y acelerar el cumplimiento del compromiso que tomó México al suscribir a esa agenda. Entonces, pues sin más, dejo la palabra a Stefan. Buenas tardes a todas y a todos. Como mencionó mi colega Anabel Sulmont, quisiéramos empezar con una presentación para desmitificar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, porque entendemos que existen algunos mitos sobre, por ejemplo, el alcance de esa agenda, su carácter universal y su compatibilidad con los contextos nacionales y subnacionales de desarrollo, que podrían poner en riesgo las posibilidades de juntos contribuir justo a eso, al desarrollo sostenible. El primer mito que quisiéramos abordar con ustedes tiene que ver con la contextualización de la agenda y la priorización de objetivos y de metas. Bueno, ¿cuál es el mito? Existe el mito de que la agenda es de carácter internacional y no se adapta al contexto local. Bueno, en realidad apela a una contextualización local. Es que la agenda toma en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respeta sus políticas y prioridades nacionales y locales. De hecho, al ser una agenda con aspiraciones globales, que requiere que cada gobierno fije sus propias metas nacionales, la agenda permite armonizar consideraciones globales, nacionales y subnacionales para lograr un impacto coherente a través de diferentes ámbitos jurisdiccionales. Además, no todas las metas deben ser adoptadas ni adoptadas por cada país, sino solo aquellas que sean pertinentes, prioritarios y relevantes para el contexto nacional y local.
Eso destaca la importancia de lo que se llama la localización de la Agenda 2030, que se refiere al proceso de contextualización y atención a la medida de los retos que se presentan en cada territorio. El segundo mito que quisiéramos abordar con ustedes tiene que ver con el tema de la integralidad del desarrollo sostenible. ¿Cuál es el mito? De que algunos desafíos de desarrollo nacionales y locales quedan excluidos de la Agenda 2030. Bueno, en realidad, como ya mencionó el representante residente del PNUD de México, la Agenda 2030 es una agenda para todas y para todos, que contempla los principales desafíos de las dimensiones de desarrollo sostenible de países como México, quien participó, de hecho, activamente en la definición de los contenidos de esa agenda. La agenda concibe la integralidad del desarrollo como un principio básico para generar sostenibilidad. Eso supone, la integralidad, armonizar la dimensión social, ambiental y económica en todas las acciones proyectadas a futuro. Cabe destacar que, contrario a los objetivos de desarrollo del milenio, la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible presentan la singularidad de instar a todos los países, ya sean de ingresos altos, medios o bajos. El tercer mito que quisiéramos mencionar con ustedes tiene que ver con el proceso de política pública. ¿Cuál es el mito? De que el enfoque de la Agenda 2030 se incluye cuando una ley, un plan o un programa de desarrollo ya ha sido diseñado. Bueno, en realidad es que para integrar el enfoque de la Agenda 2030 o de desarrollo sostenible se requiere transversalizar sus principales enfoques en cada uno de los pasos del proceso legislativo y en todo el ciclo de vida de los planes y programas públicos. Para el Poder Legislativo, eso implica, por ejemplo, aplicar el enfoque de Agenda 2030 en la elaboración y revisión de iniciativas de ley, en la revisión de proyectos de presupuesto y en el monitoreo de la actividad gubernamental. El cuarto mito tiene que ver con la definición del enfoque de Agenda 2030 o de desarrollo. El anterior, por favor. El cuarto mito tiene que ver, como dije, con el término enfoque de Agenda 2030 o enfoque de desarrollo sostenible. ¿Cuál es el mito? Que incluir el enfoque de Agenda 2030 en la planeación o legislación significa alinear los objetivos a una ley o a los ODS. En realidad, la integración del enfoque de Agenda 2030 en los documentos de legislación y planeación va mucho más allá que solamente la identificación de correspondencia entre, por ejemplo, los ejes estratégicos de un plan estatal de desarrollo. Perdón. Muchas gracias. Ahorita todos me oyen muy bien. Muy bien, gracias. Mencioné que la alineación, que la integración del enfoque de Agenda 2030 va mucho más allá que la identificación de solamente la correspondencia entre los ejes de un plan estatal de desarrollo, un plan municipal de desarrollo y los ODS y sus metas. La integración del enfoque de Agenda 2030 implica incluir los siguientes componentes del desarrollo en la legislación y planeación. La primera tiene que ver con la integralidad del desarrollo sostenible, que, como mencionamos antes, se supone armonizar las dimensiones social, ambiental y económica en todas las acciones proyectadas a futuro. El segundo componente de la enfoque Agenda 2030 tiene que ver con los derechos humanos y género. La agenda hace un claro llamado a no dejar a nadie atrás y erige elementos transversales a su implementación, que implican garantizar el bienestar de las personas mediante cualquier iniciativa de política o de ley con visión sostenible y considerar en primer lugar a los grupos más vulnerables. El tercer componente del enfoque de Agenda 2030 tiene que ver con la adoptación de su marco de resultados, tiene que ver con la localización. La agenda establece un marco de resultados bastante complejo para el logro de desarrollo sostenible. Para su debida implementación se requiere adaptarlo a los contextos
locales, respetando y priorizando las condiciones y capacidades propias de cada territorio. Y el cuarto componente tiene que ver con la medición de resultados con base en la evidencia. La Agenda 2030 reconoce que poder evidenciar resultados es fundamental para dar seguimiento y cumplir con las metas de desarrollo. Eso implica usar datos sólidos para la toma de decisiones, facilitando de esa manera la rendición de cuentas. El siguiente mito tiene que ver con la temporalidad de la Agenda 2030. ¿Cuál es el mito? Que el horizonte de tiempo del enfoque de Agenda 2030 solo se puede llevar a cabo en instrumentos estratégicos de largo plazo. Bueno, en realidad, el horizonte de tiempo de la Agenda 2030 se puede llevar a cabo en instrumentos estratégicos de largo plazo, pero también en programas y proyectos con un plazo menor. Además, si bien esa Agenda de Desarrollo Sostenible propone 17 objetivos a alcanzar en el 2030, varias metas de la Agenda 2030 tienen un horizonte más corto. Les doy un ejemplo. Meta 8.6 dice, de aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitaciones. Entonces, la misma agenda nos propone metas a cumplir ya en el corto plazo. El sexto y último mito que quisiéramos abordar con ustedes tiene que ver con el tema de participación de todas y todos. Bueno, ¿cuál es el mito? Que la Agenda 2030 es solo para los gobiernos. Bueno, en realidad, como mencioné, es una agenda para todas y todos, que enfatiza sobre la importancia de trabajar desde las diversas trincheras para alcanzar resultados y no dejar a nadie detrás. Se considera, de hecho, que el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 17 objetivos solo será posible si movilizamos los esfuerzos de los tres poderes del Estado, de los gobiernos nacional y subnacional, así como de la sociedad civil, de la academia y del sector privado. Eso requiere la construcción de alianzas multiactor que colocan a las personas y a la planeta en el centro de todas las políticas públicas, en los ámbitos local, nacional y regional. Muchas gracias. Bueno, entonces me toca la parte de lo que sí es la Agenda 2030, entonces pues ya la hemos presentado, adoptada en 2015 por 193 países. Muchas veces lo que sabemos de la Agenda 2030 es que tiene 17 objetivos, tiene 169 metas y tiene 232 indicadores. Pero también tiene mucho más. Es interesante ver de dónde viene la Agenda 2030. Como saben, la primera agenda de desarrollo que se acordó a nivel internacional fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acordados en 2000. Y ahí esa agenda identificaba problemas de desarrollo específicos como el hambre, las enfermedades, la desigualdad de género, el acceso a agua y saneamiento. Los ODMs lograron o nos permitieron avanzar en el desarrollo. Y lo que nos mostró también es el valor de tener una agenda común. Entonces, por lo mismo, sí hemos aprendido mucho de los ODMs y la Agenda 2030 se inspira de los ODMs y de los aprendizajes que nos dejaron los ODMs. Entonces, la Agenda 2030 podemos decir que va mucho más allá en el sentido en el cual no solo se enfoca en aspectos específicos que son causas de pobreza, sino que busca abordar las causas fundamentales de la pobreza, no solo en términos de acceso, sino también en términos de calidad y también reconociendo áreas de desarrollo que antes no estaban visibilizadas. En cuanto a la estructura en sí del documento, que supongo lo han podido ver, es muy interesante y muy importante tomarlo en cuenta porque es justo ese documento que nos muestra que no estamos solo hablando de un marco de resultados y de un listado de objetivos y metas. Primero se muestra una visión y se muestran principios, y de esos principios podemos extraer
formas muy concretas de llevar a cabo esta agenda en la práctica política, en la práctica legislativa. Luego viene el marco de resultados, que es el más conocido, que son esos 17 objetivos y sus metas subsecuentes. Están un apartado muy importante también de medios de implementación y de alianza global. Y es lo que han comentado ya mis colegas, el hecho de que la Agenda 2030 requiere del compromiso y de la participación activa de todos los sectores, incluyendo sociedad civil, academia, sector privado, y también requiere de un uso estratégico de los recursos. ¿Eso qué significa? Y significa que no vamos a etiquetar recursos para el desarrollo, sino que todos los recursos que existen tienen que estar utilizados con un enfoque de desarrollo sostenible. Finalmente, la agenda nos dice que vamos a estar midiéndonos constantemente para ver cómo estamos avanzando y vamos a poder determinar al final de esta temporalidad que nos da 2030, ver cómo hemos avanzado. Entonces, hay este marco de monitoreo, los 232 indicadores. Estos no están marcados en piedra, lo importante es más bien cómo los insertamos a nivel local, tanto a nivel nacional como en los estados, en los municipios, cuáles son los indicadores que nos hacen sentido, cuáles son los indicadores que están disponibles en la estadística nacional o oficial o en los registros administrativos con los cuales contamos, y cómo vamos a poder estar alimentando esta información para que de una línea base estemos observando de manera escrupulosa cómo estamos avanzando. Entonces, esa es la estructura del documento. Como les decía Stefan, la Agenda 2030 reconoce que el desarrollo contiene 3 dimensiones y que esas 3 dimensiones son indivisibles, la dimensión social, económica y ambiental. Dicho eso, en la práctica legislativa, política, se sabe que eso es un desafío sumamente importante y que muchas veces tenemos que aceptar debilitar una de las dimensiones y para estar apoyando otra, ¿no? Entonces ahí es simplemente estar bien conscientes que esos 3 elementos tienen que estar cuestionados en cualquier iniciativa para que realmente digamos, bueno, puedo asumir el costo social o ambiental o económico que esta iniciativa tiene, porque no es tanto y porque voy a robustecer otras cosas. Y a veces ver que estamos debilitando, que hay trade-offs demasiado importantes y que en ese caso se tiene que hacer replanteamientos. También respecto a los 2 temas muy importantes que no incluya los ODMs y que reconoce la Agenda 2030 son los ODS 13 y el ODS 16, que son temas de gobernanza y de cambio climático. Sobre el ODS 16 quisiera hacer detenerme un poquito. Es un ODS que dice que sin una paz, sin gobernabilidad, sin paz, justicia efectiva e instituciones fuertes, no hay desarrollo. Entonces el ODS 16 de cierta manera es catalizador de todos los demás ODS. Por eso mismo el trabajo legislativo, el trabajo que se hace en las instituciones para reforzar leyes, para asegurar que haya aplicación de leyes y todo, es en sí una manera de habilitar, de posibilitar el desarrollo sostenible. Sobre los ejes rectores de la Agenda 2030, pues está la universalidad, la integralidad y el no dejar a nadie atrás, ya se han mencionado, pero quisiera insistir en el hecho de que esta agenda tiene algo novedoso, que es que no estamos reconociendo que una cierta parte del planeta tiene problemas de desarrollo y otra parte está exenta de esos problemas, sino que todos los contextos tienen problemas de desarrollo. Entonces, no es que le toque a África, América Latina, ciertos países de Asia,
atender problemas de desarrollo, sino que el desarrollo sostenible tiene que atenderse en Suecia, en Kenia, en Malawi, en Indonesia. Todos los países tienen rezagos de desarrollo que trabajar. La integralidad ya le hemos comentado, y el no dejar a nadie atrás, que es el lema de la Agenda 2030, nos lleva a ir más allá de los promedios. Es decir, si nos vamos a... si solamente estamos viendo cómo estamos en promedio en materia de pobreza, en materia de educación, en materia de salud, estamos dejando de lado los que son más afectados por los problemas. Entonces, eso nos invita a una segmentación muy detallada del escaneo de los problemas a los cuales nos enfrentamos, para poder ver cuáles son los sectores, las poblaciones que más están afectadas por los problemas. Respecto a los principios que muestra la Agenda 2030 o que recalca la Agenda 2030 en su primer apartado, pues son principios que son los de derechos humanos, atender a las personas en todo su ciclo de vida, hacer políticas públicas que incluyen y no dejen de lado ni a las niñas ni a los adultos mayores. Tener un enfoque territorial, eso implica pensar políticas diferenciadas y adaptadas a las especificidades de los estados, de los municipios, de las áreas naturales, etc. Tener un Estado de Derecho efectivo, también un principio de inclusión, que abarca la participación de los actores y que abarca el estar atendiendo e incluyendo a las poblaciones más discriminadas, y asegurar que toda política pública y toda iniciativa se haga bajo el principio de igualdad de género. La cuestión de la integralidad nos lleva al complejo problema de atender perdón por la redundancia, pero sí, de atender el problema atender los problemas, de manera multidimensional. Y eso es contraintuitivo, porque todas las como solemos organizarnos es en silos, segmentando temáticas, teniendo sectores trabajando de manera paralela y con pocos mecanismos efectivos para lograr una atención justo multidimensional de los problemas. Entonces, el atender la política con un enfoque de Agenda 2030 es también responder a ese desafío de romper silos para realmente lograr atacar los problemas de manera integral y no temática por temática. Eso, como les comentaba, pues implica identificar cuando hay contradicciones, trade-offs entre las mismas dimensiones de una política, una estrategia de atención. Puede ser el caso pues muy conocido de el tema, muchas veces eso se presenta con temas ambientales, ¿no? Como un gran desarrollo turístico que se ve muy provechoso para una región en materia económica, en ciertos aspectos sociales, puede afectar el entorno y el medio ambiente, ¿no? Otro ejemplo de sinergias es cómo programas de educación temprana pueden tener efectos positivos en términos de salud y a más largo plazo en términos de ingreso. Y aprovechar, al identificar esas sinergias, se pueden aprovechar y proponer estrategias para que sean maximizadas. Respecto al tema de desagregación de datos que nos invita a llevar a cabo la Agenda 2030, simplemente si bien es un gran desafío porque si bien es un gran desafío porque no contamos con la información, tenemos que propiciar contar esa información, si no, no vamos a lograr entender dónde están los rezagos más agudos.
Entonces aquí les mostramos un ejemplo del objetivo que se había planteado en los objetivos de desarrollo del milenio respecto a la pobreza. La meta en 2015, cuando se terminó esa primera agenda, era que se redujera la pobreza extrema a 4.6. Pues México lo logró. México redujo su pobreza extrema en 3.7. Y ante tal resultado, pues podemos, obviamente hay que reconocer el logro y tampoco podemos estar celebrando, porque si no nos vamos a hacer un zoom de este estado de pobreza en los estados, pues vemos que si bien hay estados que están casi liberados de la pobreza extrema, hay estados que tienen un porcentaje de pobreza extrema altísimo, y eso nos permite focalizar la política pública, focalizar los esfuerzos y las estrategias. ¿Eso lo quité? Okay. La Agenda 2030, no solo, como les comentaba, no solo es un qué, no solo es un marco de resultados, también es un cómo. El cómo de la Agenda 2030 es este enfoque metodológico en el cual podemos absorber todos los principios y el sustento teórico de la agenda en todo el ciclo de la política pública. Aquí les quisiera mencionar brevemente unos ejemplos concretos, ¿no? La Agenda 2030 nos sirve al momento de hacer los diagnósticos a partir de los cuales vamos a hacer la política pública. Entonces, un diagnóstico con perspectiva de género. Siempre al plantear cualquier problema público, pensar cómo este problema está afectando de manera diferenciada a las mujeres y a los hombres, a las niños y a las niñas, a las niñas y a los niños. Al hacer ese diagnóstico vamos a observar que siempre hay una afectación diferente y que generalmente las mujeres y las niñas están más afectadas por los problemas. Y eso obviamente al momento de ya estar haciendo el diseño de cualquier tipo de política vamos a tener un enfoque diferente. Eso es real en políticas de industrialización, en políticas de transporte. Esto se verifica todo el tiempo. Entonces, a cualquier diagnóstico es darle o tener ese lente de perspectiva de género. ¿Cómo nos ayuda la Agenda 2030 al momento de diseñar la política pública? Pues en varios aspectos, un ejemplo, una ilustración que pudiera compartir es el hecho de hacer diseños a partir de objetivos que sean más relevantes según el territorio de intervención. Entonces, tener ese enfoque de localización. ¿Cómo podría ayudarnos la Agenda 2030 al momento de implementar la política pública? Aquí nos podemos acordar del tema de alianzas, del tema de participación de todos los actores. A veces tenemos un buen diseño y queremos ejecutar este diseño, pero no tenemos las capacidades específicas para implementar esta acción dentro de la administración y las buscamos fomentar y hacemos contrataciones cuando a veces miramos a la sociedad civil, miramos al sector privado y esas capacidades ya están instaladas y ellos podrían ser aliados de implementación. ¿Qué es un monitoreo con enfoque de Agenda 2030? Pues claramente es contar con desagregación de datos, tener claridad en cuáles son las líneas bases de donde partimos, no líneas bases generales, sino líneas bases en población indígena, en población con discapacidad, con alguna discapacidad, etcétera, y también tener monitoreos abiertos, inclusivos, participativos, que todos puedan no solo tener acceso a, sino sentirse parte y sentirse involucrado en el monitoreo de la política pública. Y finalmente, pues, ¿qué es evaluar con enfoque de Agenda 2030? Pues es poder generar una correlación clara
entre el acceso a derechos que se obtuvieron y la política pública que buscó fomentar este acceso. Pues finalmente, para cerrar esta presentación, no quisiera dejar de hacer énfasis en los retos que nos plantea esta agenda. Como lo decía Estefan, el tema no es alinear, no es poder decir, la política que estoy promoviendo se alinea a lo de C2, se alinea a lo de C3, es cómo hacemos la política pública de manera innovadora, cómo realmente estamos logrando cerrar brechas. Y obviamente pues sobre eso no hay respuestas, no hay recetas, es un trabajo permanente, ¿no? Al cual se enfrentan particularmente ustedes. Como otro reto es cómo la institucionalización de la agenda que se logra en alguna administración permanece cuando hay cambios de gobierno y cómo no estamos reorganizándonos para otra vez ver cómo vamos a atender la agenda, sino tener un seguimiento continuo a esos compromisos. Y el otro reto que empecé a mencionar, que es el de los silos y de los trabajos en diferentes niveles de gobierno, diferentes ámbitos de gobierno. Cómo logramos una mejor sinergia para atender los problemas de manera transversal y multidimensional. Entonces, sobre esto cierro y dejo la palabra a Maite García, que les va a presentar la guía. Muchas gracias por su atención. Gracias, Anabel. Antes de continuar con nuestra capacitación, agradezco al senador Monreal que nos acompañe. Como saben, hoy en la mañana tuvieron una plenaria en Morena y él se había comprometido a dar unas palabras por el arranque de esta capacitación, pero le agradezco que se haya incorporado a este grupo de trabajo y decirle que estamos presentes 20 senadoras y senadoras de las diversas fuerzas políticas. Hemos generado ya un grupo de trabajo de 34 senadores con 4 subgrupos encabezados por la senadora Mercado, por supuesto Alejandro Peña, Verónica Camino y Verónica Delgadillo, que están en el área de medio ambiente, y también, ¿alguien me falta? Alejandro ya, Vero, y Verónica Martínez, que está en el área económica. Y bueno, decirles también que tenemos aquí las listas para que antes de irse, por favor, se puedan anotar a qué grupo de trabajo se quieren integrar para empezar y avanzar en esto que nos hemos propuesto, poder consensar distintos temas que nos permitan mejorar indicadores. Así que cedo el uso de la voz al senador Monreal. Muchas gracias. Muchas gracias. Una disculpa. En efecto, teníamos una reunión plenaria del grupo parlamentario. Se prolongó. Les pido a todos y a todas una disculpa. Quiero saludar a Nancy de la Sierra, la senadora que encabeza y coordina este esfuerzo. Saludar a Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este programa de capacitación que hoy se está llevando a cabo sobre la Agenda 2030 y su operatividad para el Poder Legislativo surgió como uno de los acuerdos de la primera reunión de este segundo año del Senado, y por eso nombramos como coordinadora a la senadora Nancy de la Sierra. Y por eso aquí hay senadores y senadoras que coincidimos con la relevancia de esta agenda y de que tengamos un conocimiento pleno de este instrumento para poder trasladarlo a las labores legislativas. La Agenda 2030 es un compromiso y es un plan de acción adoptado por México con el firme compromiso de no dejar a nadie atrás.
Se trata de una agenda integral y universal centrada en las personas. En este sentido, el poder legislativo resulta un actor fundamental para que tenga éxito la implementación de los 17 objetivos del desarrollo sustentable a nivel local y federal, con el propósito de lograr un mayor bienestar para las mexicanas y los mexicanos. En segundo lugar, esta Agenda 2030 es el marco que nos permite diseñar y analizar leyes bajo un enfoque de desarrollo sostenible con base en las 3 dimensiones del desarrollo: económico, social y ambiental. Conscientes de la relevancia, hemos asumido los legisladores de esta organización legislativa, de este cuerpo colegiado, de esta Cámara perteneciente al Congreso de la Unión en México, hemos asumido el compromiso con la Agenda 2030. Y también queremos agradecer este seminario, curso, capacitación, porque todos los senadores queremos incorporarnos e integrarnos al grupo plural conformado. Actualmente, primero se inició con 8 integrantes, plural, hoy somos 34 en total y seguramente más senadores se incorporarán a los trabajos que en el futuro desarrollemos. Felicito a Nancy, felicito a todas las senadoras y senadores que asisten a esta reunión y deseamos que esta capacitación sea realmente útil para encaminar nuestras acciones y esfuerzos desde esta soberanía en el ámbito federal hacia un impacto directo y tangible a nivel nacional y local. Es sumamente importante la Agenda 2030 y su operatividad para el Poder Legislativo. Por la invitación que me hicieron, aunque soy parte también del grupo, muchas gracias Nancy de la Sierra y muchas gracias a todos por su presencia y a todos los conferenciantes y los que están impartiendo esta capacitación. Bienvenidos al Senado de la República. Gracias. Haremos una pequeña pausita. Lorenzo tiene un compromiso al cual acudir, pero vamos a continuar con nuestra capacitación, así que como ustedes decidan, continuamos. Si quieren algún bocadillo o algo más, 2 minutitos nada más para despedirlos y continuamos. Muchas gracias.